Imaginar el rascacielos más seguro, el más resistente y avanzado del futuro, casi siempre nos trae a la mente imágenes de pura fuerza bruta. O sea, fundidoras de acero, grúas colosales, ríos de concreto secándose bajo el sol. Claro, esa es la imagen clásica del progreso arquitectónico. Exacto. Pero los datos estructurales que tenemos hoy apuntan a una realidad que es pues profundamente contraintuitiva. Resulta que el material de construcción con la mayor capacidad de absorción sísmica y resistencia a la tracción no sale de una siderúrgica a 1000 grados de temperatura. Es, botánicamente hablando, un pasto gigante. Un pasto que simplemente se cultiva en la tierra. Sí, y sé que de entrada pareciera una propuesta de ciencia ficción, o tal vez con tintes puramente ecologistas. Pero no. De lo que estamos hablando aquí es de ingeniería civil y biotecnología aplicada del más alto nivel. Totalmente. Y por eso nuestra misión en esta exploración a fondo es desempacar este cambio de paradigma tan radical. Tenemos un volumen enorme de documentos técnicos, catálogos y portales de datos de dos organizaciones hermanas, Bareque Constructores y Bamboo Easy. Organizaciones que llevan años profesionalizando esto, ¿sí? Así es. Y proponen un modelo para dejar atrás esta dependencia absoluta del concreto y transicionar a este material natural. Pero quiero aclarar algo desde ya para quienes nos escuchan. Esto no se trata de armar una cabaña rústica en la playa. Estamos hablando de infraestructura calculada al milímetro con software súper avanzado. Ese rigor técnico es indispensable, digamos, para que la industria lo tome en serio. Pero para entender por qué necesitamos abandonar los materiales que sostienen a las ciudades modernas, primero hay que examinar qué está fallando con el status quo. Y los reportes son claros. La ineficiencia es grave. Es de locos. Leía que el concreto es un 80% más contaminante que los sistemas tradicionales vernáculos. 80%. Y ojo, que esa huella de carbono no viene solo del producto final puesto en la obra. Es una cadena de suministro que es altamente destructiva desde el día 1. Tienes la minería a cielo abierto para sacar arena y grava, lo cual, pues, degrada los ecosistemas de una forma brutal. Claro, y luego viene el procesamiento. Exacto. El proceso térmico en los hornos para crear el cemento exige unas temperaturas masivas, y eso libera toneladas de dióxido de carbono al instante. Y la ineficiencia se sigue acumulando. O sea, mover placas de concreto y vigas de acero te exige una logística de maquinaria pesada constante. Pero el problema no se queda solo en el esqueleto del edificio, ¿eh? También pasa a los acabados. Los muros secos, por ejemplo. Tal cual, el famoso drywall, que es básicamente yeso prensado. Los constructores lo instalan y enseguida se dan cuenta de que ese material, por sí solo, es incapaz de regular la temperatura o de bloquear el sonido. No tiene propiedades termoacústicas naturales. Ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Pues rellenan las paredes con fibras sintéticas de vidrio, con espumas químicas, con polímeros. O sea, obligamos a un montón de materiales inertes a que intenten imitar las funciones de regulación térmica que un organismo vivo ya tiene de forma natural. Y esa dependencia de lo inerte trae otro problema grandísimo, que es la vulnerabilidad estructural. En dinámica de estructuras, construir bloques que son rígidos y superdensos te genera un efecto muy adverso a largo plazo. Por el peso, supongo. Y por la falta de flexibilidad. Estas edificaciones convencionales, justamente por ser tan masivas, empiezan a sufrir grietas irreparables. El terreno sobre el que reposan tiene asentamientos naturales, milimétricos, y la estructura no cede. La imagen mental que me daba leer esto es como intentar construir un búnker de cristal blindado. A nivel de densidad, pues es súper duro, te da una sensación de seguridad tremenda. Pero ante la presión brutal de un terremoto, esa rigidez elimina cualquier margen de tolerancia. Se quiebra de golpe. Exacto. Absorbe la energía hasta su límite y luego colapsa de forma catastrófica. Entonces, como contrapeso a este modelo pesado, surge la alternativa vegetal. Pero aquí tenemos que corregir un malentendido botánico que es clave. Yo misma estaba confundida, ¿eh? Pero el bambú no es madera. No, no lo es. Y esa distinción celular lo cambia todo de verdad. Si miras un pino o un roble, crecen muy lento, añadiendo un solo anillo concéntrico de madera al año. Pero el bambú pertenece a la familia de las gramíneas. Es pariente del césped, ¿no? Exactamente. Es un pariente directo del césped que tienes en el jardín o de las espigas de trigo.
Crece a partir de una red de rizomas subterráneos que operan como bombas hidráulicas. Envían agua y nutrientes a los tallos jóvenes rapidísimo. Y por eso es la planta de más rápido crecimiento del planeta. Las métricas de rendimiento comparativo en los catálogos que revisamos son brutales. Decía que con cultivar solo 70 hectáreas de bambú tienes material suficiente para construir 1000 casas al año. 1000 casas, sí. Imagínate. Y para hacer lo mismo con madera estructural tradicional, tendrías que talar 600 hectáreas completas de bosque natural al año. La diferencia en el uso del suelo es abismal. Pero además, la tasa de regeneración es el factor que realmente define la viabilidad a nivel industrial. Un bosque de árboles maderables necesita unos 25 años de crecimiento continuo para soportar otra tala comercial. 25 años es muchísimo tiempo esperando. Mientras que el bambú, por ser una gramínea, alcanza su madurez estructural entre 5 y 6 años después de que lo siembras por primera vez. Y después de eso, los mismos rizomas generan nuevos brotes que puedes cosechar cada 3 o 4 años. Para siempre. Es un ciclo de reposición biológico loquísimo. Mientras un equipo de obreros termina de entregar una casa, resulta que el volumen exacto de material que usaron ya volvió a brotar del suelo y se está endureciendo para la próxima obra. Desafía toda la lógica de la escasez de recursos a la que estamos acostumbrados. Totalmente. Ahora, tengo que admitir que al principio yo era un poco escéptica. Si me dices que vamos a usar un pasto gigante y que además está vacío por dentro, pues me cuesta creer que pueda aislar el frío o el calor sin ponerle espumas sintéticas. Es una duda súper común, pero resulta que ese vacío interior es paradójicamente el mecanismo principal de su eficiencia termodinámica. La morfología del bambú son cilindros huecos, separados por nudos sólidos. Y el aire se queda allá adentro. Exacto. A diferencia del concreto que transfiere el calor por toda su masa sólida, estas cavidades atrapan cápsulas de aire estático, y en la física de materiales, el aire estático es uno de los aislantes térmicos y acústicos más eficaces del mundo. Funciona como una cámara de vacío natural que corta la temperatura y disipa el sonido. Eso es ingenioso, pero me lleva a la otra gran duda de quienes nos escuchan seguramente. Un cilindro hueco suena a que se va a aplastar en el momento en que le pongas un techo pesado o un segundo piso encima. La intuición dice eso, ¿sí? Pero las especificaciones de Vare que constructores certifican una capacidad de carga de 250 kilogramos por metro cuadrado. O sea, con esa compresión, el bambú puede reemplazar a las vigas y columnas metálicas perfectamente. ¿Cómo no colapsa? Bueno, para entender cómo un pasto soporta 250 kilos por metro cuadrado, hay que irse a la microscopía. Las paredes del bambú están hechas de miles de haces vasculares, que son, imagínalos como pequeños cables de alta tensión. ¿Cables biológicos? Algo así. Están envueltos en tejido celular y la capa externa tiene una concentración altísima de sílice. El sílice es el mineral que forma el cuarzo. Entonces, esta matriz entrelazada le da una dureza en la superficie que supera a la de la madera de roble. ¡Wow! ¿Más duro que el roble? Y el dato que rompe todos los esquemas de la ingeniería tradicional es su tracción. Cuando mides la resistencia a la tracción, ves cuánta fuerza necesitas para estirar algo hasta que se rompa, ¿cierto? Exactamente. El acero siempre ha sido el rey indiscutible ahí. Pues el bambú presenta una resistencia a la tracción superior a la del acero comercial. Que una planta hueca supera al acero redefine por completo cómo diseñar para resistir cargas laterales, como vientos huracanados o los sacudones de un sismo. Y frente a las cargas sísmicas, es donde este sistema orgánico realmente demuestra su supremacía. Los estudios indican que construir con bambú es un 70% más eficiente como sistema sismo resistente frente al concreto. 70%. Es una locura. Y es pura física de Newton. O sea, una pared de concreto armado es una masa inmensa. Cuando hay un terremoto y el suelo se mueve, la inercia de esa pared genera fuerzas de corte gigantescas en la base del edificio. Por eso se fractura. El bambú hace lo opuesto. Minimiza la masa y maximiza la flexibilidad. Claro, al ser súper ligero y elástico, no trata de frenar la energía del terremoto con un peso enorme. Más bien funciona como un disipador de energía gigante. Sus uniones se flexionan y literalmente baila con el movimiento de la Tierra, en vez de pelear contra él. Así es. Y esto no es solo teoría en una computadora. Los documentos nos mandan a un laboratorio empírico real, a escala urbana,
en el centro histórico de Manizales, en Colombia. Una zona que además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Manizales es el ejemplo perfecto. Es una zona montañosa, escarpada y con una recurrencia sísmica bastante alta. Entonces, las generaciones pasadas desarrollaron la arquitectura del bareque, un sistema donde haces un entramado de guadua, que es el bambú local súper resistente, y lo recubres con barro o mortero muy liviano. Y ahí está la evidencia. Tienen edificios comerciales de 4 y 5 pisos de altura, hechos con este esqueleto orgánico, que han funcionado por más de 100 años. 100 años soportando terremotos que han destruido edificios modernos de concreto en la misma zona. Mientras que las estructuras de bareque de 100 pisos siguen intactas. Esto desmitifica por completo la idea de que lo pesado es más seguro. En un terremoto, la gente rara vez sufre por el movimiento en sí. El problema es que los materiales rígidos y pesados colapsan encima de ellos. Qué ironía que dependamos de sistemas modernos que se agrietan cuando este sistema vernáculo ya resolvía la disipación de energía décadas antes de que se inventaran los códigos sismorresistentes actuales. Totalmente. Pero bueno, si la botánica nos da disponibilidad ilimitada y la historia nos demuestra 100 años de resistencia, nos topamos con una fricción inevitable. Si el bambú es económico, renovable, aísla el clima y no se cae con los terremotos, ¿por qué en pleno año 2026 no tenemos ciudades enteras construidas así? La respuesta corta es la burocracia de la construcción y la estandarización. Ese es el verdadero cuello de botella. O sea, en una fábrica de acero, tú programas una máquina y te saca 10.000 vigas idénticas en densidad y medidas. Claro, no hay sorpresas. Pero en un bosque ninguna vara de bambú es igual a la otra. El diámetro cambia, la curvatura depende del viento que sopló, la distancia entre los nudos es distinta. Entonces, calcular las cargas estructurales con elementos irregulares era casi imposible para los códigos urbanos. Se quedaba en lo puramente artesanal. Y superar esa irregularidad natural es justamente la propuesta de Bajareque Constructores y Bambú Easy. Mauricio Castaño Giraldo y Mariana Esquivel Cuevas llevan 15 años profesionalizando esto. Y el salto tecnológico para domar a la naturaleza, digamos, es el uso de software de modelado de datos. La metodología BIM. Exacto, el Building Information Modeling, que ellos han bautizado genialmente como Bamboo Information Modeling. Es un juego de palabras excelente, y es el puente perfecto entre la matemática y la biología, porque BIM no es solo para dibujar en 3D, es una base de datos paramétrica que cataloga cómo se va a comportar cada pieza individual. Digitalizan las propiedades de cada bambú antes de instalarlo. Exactamente. Así el ingeniero calculista elimina toda la incertidumbre de que el material sea irregular. Los reportes muestran un nivel de procesamiento de datos exhaustivo. O sea, empiezan en una dimensión 1 y 2D para vectores, pasan al 3D para la geometría, luego el 4D simula el cronograma exacto de ensamblaje y el 5D te conecta esa volumetría con los costos financieros en tiempo real. Y se vuelve aún más impresionante en las dimensiones superiores. La fase 6D del modelo se dedica 100% a simular la sostenibilidad. El software calcula cómo interactúa el vacío del bambú con la radiación solar y la ventilación cruzada del terreno. Y luego llegamos a la dimensión 12D que me dejó fascinada. La plataforma se convierte en un gemelo digital para la gestión y mantenimiento de las instalaciones. El famoso Facility Management. Exacto. Aplicar un gemelo digital 12D a un edificio que literalmente es una planta es de locos. Te registra dónde está la plomería, las instalaciones eléctricas, te proyecta la vida útil de los conectores metálicos, hasta te dice el cronograma para inmunizar la madera expuesta. Elimina la improvisación por completo. Tienes un manual operativo detalladísimo. Y esto es vital, para que los bancos o las aseguradoras te den financiamiento en proyectos que no son de concreto. Y todo esto culmina con la manufactura, porque ya no tienes que ensamblar palo por palo en la obra. Bamboo Easy patentó el sistema de módulos EcoPanel Bambox. Sí, llevan el material a un entorno industrial controlado. Lo cortan, lo calibran y arman estos paneles idénticos. Todo respaldado por laboratorios y firmado por ingenieros calculistas. Ya no dependes de la buena fe del maestro de obra. Es como la revolución de los carros. Hace más de un siglo hacían los carruajes de madera a mano, uno por uno. Y ahora tomaron ese trabajo artesanal y lo metieron a una línea de ensamblaje guiada por algoritmos.
Mantiene el alma ecológica, pero con la velocidad de la industria masiva. Y las métricas financieras respaldan esto totalmente. En los catálogos vemos casas prefabricadas de 100 metros cuadrados por unos 325 millones de pesos colombianos. Al ser paneles modulares que solo hay que unir, el ensamblaje en obra es un 30% más rápido que la construcción númera de cemento. Es un montón de tiempo ahorrado. La misión aquí está clarísima: democratizar la arquitectura natural. Demostrar que lo ecológico también puede ser rentable y rápido. Pero hay que romper un estigma estético. La gente asocia lo natural con techos de paja o cabañas provisionales. Ese es el gran prejuicio. Pero al revisar el portafolio de estas empresas, te das cuenta de que el alcance es altísimo. Tienen complejos de lujo como el Beach Club Punta Arena o pabellones en la isla Pedro González en Panamá. Y también en México. Sí, propiedades exclusivas en Tulum y casas de autor súper intrincadas en Colombia, como la Casa Orquídea en Manizales o la Casa Cuadrada en Villeta. Y viendo las imágenes de esos proyectos, notas unas formas espaciales que, si las quisieras hacer en acero, te costarían una fortuna. Techos con bóvedas hiperbólicas, tejidos asimétricos que se ven súper fluidos y lujosos, y para lograr eso, sin que se caiga, usan diseño paramétrico avanzado. El diseño paramétrico es la frontera ideal para esto. En lugar de dibujar la forma, el calculista le mete algoritmos al programa con reglas de gravedad y vectores de viento. El software genera unas mallas fluidas que distribuyen la tensión perfectamente. Y como el bambú es tan flexible por naturaleza, pues es el material perfecto para materializar esas ecuaciones del algoritmo sin romperse. Es una fusión hermosísima entre matemáticas puras y botánica cultivada al sol. Y analizar todo este flujo, desde el rizoma creciendo bajo tierra, pasando por la simulación 12D, hasta llegar a un club de lujo en Panamá, nos confirma algo vital. La arquitectura moderna no tiene por qué ser pesada ni gris. Y más allá de la estética, las repercusiones a nivel macroecológico son inmensas. Además de reducir emisiones al no hacer cemento, cultivar bambú corrige problemas biológicos en el suelo de manera inmediata. Sí, la red de raíces de esta planta es tan densa que amarra el subsuelo. Mitiga drásticamente los deslaves y la erosión en zonas de laderas cuando hay lluvias fuertes. Y también purifica el agua. Las plantaciones actúan como filtros pasivos, retienen metales pesados y sedimentos antes de que lleguen a los ríos. Así que el ciclo es perfecto. Estabiliza el suelo mientras crece y luego te protege de los sismos en tu casa. Y gracias al modelado de datos, las posibilidades se expanden para aplicaciones infraestructurales masivas. Ya no hablamos solo de vivienda. Exactamente, y ahí es donde encuentro la reflexión más provocadora para quienes nos escuchan hoy. En los documentos de los fundadores hay una visión a largo plazo que es épica. Hablan del diseño del aeropuerto de expansión mundial para el café y el bambú. Un aeropuerto. O sea, el nivel de exigencia normativa, los cálculos de luces libres y gestión de masas de un aeropuerto son la cúspide de la ingeniería civil. Pasar de una casa a la terminal de un aeropuerto requiere una maestría absoluta del material. Pero con todo lo que analizamos, con un pasto que madura en 5 años, que aguanta sismos por siglos en edificios de 5 pisos y que se procesa en modelos 12D, ya no suena utopía. Imagínate bajar de un vuelo internacional, alzar la mirada en la terminal y ver una bóveda gigante de geometría paramétrica. Y saber que esas vigas colosales no salieron de una siderúrgica contaminante a 1500 grados. Fueron cultivadas en la tierra. Fueron plantadas, crecieron bajo la tormenta y se cosecharon del suelo. Los cimientos técnicos para cambiar de raíz la infraestructura de las ciudades del mañana están listos, Y literalmente esperando a ser cultivados.